Hola a todos, mi nombre es María Victoria Noa y hoy les vengo a hablar sobre la prenda e hipoteca para su utilización como garantías. En este caso hablaremos de la prenda y la hipoteca, ya que normalmente siempre confunden estos dos términos con base a las obligaciones y deberes que contrae estos dos términos cuando se trata en obligaciones. Este tiene un beneficio y una importancia en las tales que son las garantías, para asegurar que las personas reciban lo que tengan que recibir según sea del caso de estas dos. El concepto de hipoteca. El concepto legal de la hipoteca está contenido en el artículo 1877 del Código Civil venezolano. En su primera parte, en lo que dispone, la hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes, la del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Esto quiere decir que es un pago o una obligación o una oportunidad o una garantía en el que en el momento de un incumplimiento voluntario de una obligación, se determina esto en otorgar al deudor o un tercero en nombre del deudor a favor del creador. Cabe destacar que para que exista dicho caso, en este caso tiene que haber en la obligación, para ser un deudor debe hacer algo o que tenga contraída la obligación de dar y hacer. En este caso hablamos de el acreedor cuando tiene todo el derecho para exigir o que se haga cumplir dicha obligación en estos casos. El concepto de la prenda. En nuestro Código Civil venezolano, artículo 1837, lo define. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Esto quiere decir que se asegura a crédito que el deudor ha contraído su acreedor. Esta es una finalidad primaria y en especial, en principal, esencial. Los requisitos de la prenda. En este caso hablamos de qué es lo que se requiere para ser parte de la prenda. En este caso, la transacción o entrega del bien mueble a manos del acreedor con la prenda o es un contrato real y no se presiona o perfecciona sino por la entrega de la cosa. Esta entrega cumple una función de publicidad frente a terceros, permitiendo conferir al acreedor derecho de persecución sobre la prenda. En esto se refiere que el objeto de la prenda se encuentra en el poder del acreedor o de un tercero. Es acogido de acuerdo entre ambas partes. El tercero es el que tiene la calidad y la disposición de ser el depositor y tiene el deber de conservar. La segunda requisito es que sea el dueño quien esté autorizado para ello, quien afecte el bien. La prenda importa acto de disposición. Es necesario que sea constituido por el propietario o el titular del derecho dado en la prenda. Si falta esta condición, el contrato está viciado de nulidad relativa. En este caso, si hablamos de nulidad relativa, nos referimos a que queda absolutamente disuelto. Pero en este caso, se da por el bien dado en la prenda, sigue siendo propiedad en el que donde se constituye de la garantía. En este caso, que nos dé una garantía de dicho contrato. La ley exige la redacción de un instrumento fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad debida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prendas, o una nota de su calidad, peso, medida, salvo que se trate de un objeto cuyo valor no exceda de los 2.000 bolívares, artículo 1830 del Código Civil venezolano. Además de fecha cierta, debe declarar la cantidad debida, el monto de la obligación principal. En estos casos,
se constituye, es decir, subsiste e integra aun cuando la obligación principal sea reducida por haberse afectado mediante los pagos parciales. En este caso, es en el que se aplica en términos cuando se trata en la justificación o en estos casos en los pagos. Elementos de la hipoteca. Aquí vamos a hablar uno de los aspectos más importantes en lo que puede constituir en lo que se trata una hipoteca. Entre esos tres se encuentra uno de los más primordiales, la capital, que es el dinero prestado por un ente o poder cubrirse o que suele ser menor al precio que del inmueble. En este caso es el dinero que se da para cubrirse en lo posible y lo remate. En este caso habla de la cantidad que se le pide una vez prestado dicho objeto. En este caso su valor. 2. El interés, que este indica el porcentaje extra que se debe pagar a la entidad que otorgó el préstamo y que puede ser fijo o variable. Y finalmente encontramos el 3, que es el plazo, que es el tiempo que comprende la devolución del capital. En este caso hablamos de las obligaciones de uno que da para el préstamo. Y en esto dicho de esta forma, la hipoteca es uno de los mismos elementos comunes a todo lo demás. En este caso, la exigencia de las obligaciones. La capital es la suma del dinero que se presta. Y en este caso, si tú das el objeto, automáticamente tienen que darte la cantidad que tú vas a pedir. Pero tiene que ser de la misma forma, buscar la forma de devolver dicho préstamo. Y bajo estos tres reglamentos es que te puede garantizar que la hipoteca se garantice en tal fecha. Pero dicho de esta forma, forma parte también todos los que se trata de los contratos. Dado que la hipoteca forma una también parte de esos dichos contratos, porque es un acuerdo entre personas acerca de la hipoteca, como un contrato en obligaciones, posee también como sus elementos, en este caso el consentimiento, la capacidad, el poder, el objeto y la causa. De poseer estas posiciones, eso garantiza que la hipoteca sea válida. Diferencia y eficacia del derecho en las garantías. En este caso, hablaremos el derecho y en este caso la eficacia y diferencias que se mantendrían en la garantía en Venezuela en lo que vendría siendo la hipoteca y en este caso la prenda. Las normas venezolanas sobre los derechos de las garantías están contenidas y distintadas a las secciones del Código Civil o el Código de Comercio y en diversas leyes especiales. Estas señalan la verdadera diferencia entre la prenda y la hipoteca, que despoja la posesión de la cosa, mientras que la hipoteca hace posible que el deudor permanezca en posesión y por consiguiente en el que el directo de la cosa, es decir, en criterio de interés posesorio, la dificultad y la demora para hacer valer la garantía por las demoras judiciales u otras razones que hacen que éstas pierdan parte en efecto o positivo en lo perseguido. En este caso, hablamos que la prenda es una garantía que se le da a la cosa que se le da por temporal. Es que la hipoteca se trata de una posesión auténticamente legítima en el que se trata que se queda con dicha posesión. Esto cabe destacar en conclusión, que la deuda o obligación lo garantiza la hipoteca, en que el ser perfectamente determinada en su origen o causa o naturaleza, alcance o monto, exigibilidad, liquidez o cualquier movilidad o que rodee toda la deuda. En este caso, que quede claro de una vez en que
quede totalmente fuera de toda deuda una vez que se garantice en dicha hipoteca la entrega o la pertenencia de dicho valor en el que se garantiza. La prenda, por otro lado, se garantiza en su conservación expresamente en el estado de su acordado. Y también, una vez ser liquidado y pagado, se garantiza su devolución. Esto es lo que diferencia a estas dos grandes garantías en cuanto si uno quiere exigir la obligación. Eso es todo lo que voy a decir a continuación. Espero que le haya servido de útil esta lección. Les deseo lo mejor y que pasen un buen día.